Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4, declara la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén, aleluya. Maravilloso Jesús, gracias. En esa tarde, mi Dios amado, voy a predicar, Señor, tu palabra, mi Dios. Por favor, Señor, te ruego, te suplico que ministre en nuestras vidas. Abre nuestros corazones, Señor. Necesitamos de tu presencia. Tú sabes que te anhelamos, Señor, y sabes que te amamos. Y que queremos siempre, Señor amado, hacer tu santa y bendita voluntad. Perdónanos. Perdónanos cuando te fallamos. Perdónanos, Señor, cuando contristamos a tu Espíritu Santo. Ten piedad y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a perseverar, a seguir siempre hacia adelante, Señor amado, hasta alcanzar la promesa que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, que es la vida eterna. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. En esta tarde voy a predicar, voy a enseñar más que todo bajo el tema en el día del Pentecostés. Dice la Escritura, mi hermano, de que el Señor Jesucristo, cuando estuvo enseñando a sus discípulos, pero más que todo dice la Escritura de que Él había elegido, ¿verdad?, a 12 varones, lo cual dice la Escritura, mi hermano, que los constituyó sus apóstoles. Y durante ese tiempo, mi hermano, en el cual Él anduvo, ¿verdad?, con ellos, comenzó, mis hermanos, a ministrarle la palabra de Dios. De tal manera que decía el Señor en cierta ocasión, cuando los fariseos, ¿verdad?, los escribas, los saduceos lo confrontaban, me gustan las palabras que Él decía, porque Él dijo en cierta ocasión: mi doctrina, dice, no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Y cuando hablaba de doctrina, mis hermanos, hablaba acerca, ¿verdad?, de un estilo de vida de acuerdo de cómo debemos nosotros de conducirnos, tanto moralmente como espiritualmente. Me llama la atención porque sus apóstoles, sus discípulos y la gente que estaba alrededor, mis hermanos, ellos miraron muchas obras muy tremendas, poderosas. Dice la Escritura, mi hermano, de que el Señor hizo milagros poderosos. La Biblia dice de que levantó, dice, a los paralíticos. La palabra de Dios dice que le dio vista a los ciegos. La palabra del Señor dice, mis hermanos, de que también le regresó, dice, el oír, ¿verdad?, los que estaban sordos. De tal manera de que los apóstoles, juntamente con aquellos que estaban alrededor de Él, se acostumbraron a Él. Por eso cada vez, hermano, de que el Señor les hablaba acerca de que Él tenía que irse,
Dice mi hermano de que los apóstoles, ¿verdad?, se ponían tristes. Estaban acostumbrados, o más bien se habían acostumbrados a escuchar las enseñanzas diarias que el Señor les impartía. Y por cierto, mis hermanos, el Señor les impartió esas enseñanzas aproximadamente como por 3 años, donde los apóstoles, hermanos, tuvieron un estudio intenso de lo que es el reino de Dios, hermano, de lo que es la doctrina de Dios, de lo que es, mis amados hermanos, ¿verdad?, el tipo de problemas que enfrentaríamos, de lo que es, mis amados hermanos, también acerca del enemigo que tenemos, y que dice la Escritura que ese enemigo siempre anda al acecho del creyente, de tal manera que dice la Escritura que quiere derribarlo, quiere destruirlo, quiere que el creyente desista de que siga al Señor. Pero dice la Escritura, mi hermano, de que Jesús les dio una promesa, ¿verdad?, a sus apóstoles, y les dijo que aunque Él se iba a ir, dice la Escritura, mis hermanos, que no los dejaría huérfanos. Dice la palabra del Señor que Él, dice, iba a orar al Padre para que el Padre, ¿verdad?, enviara, dice, al Espíritu Santo. Y una de las funciones, mis hermanos, que hace el Espíritu Santo de Dios es de que lo redarguye. El Espíritu Santo, mi hermano, le hace ver cuando está haciendo algo que usted, ¿verdad?, hace muchas veces, o yo hacemos, pensando que nadie nos ve o nos mira, pero hay un Dios que sí nos mira. Otra de las funciones que el Espíritu Santo iba a hacer es de que iba a redarguir de pecado, nos iba a guiar, dice, a toda verdad, y que nos iba o nos va a consolar en los momentos, ¿verdad?, de tristeza, de incertidumbre, de dolor, de enfermedad o de lo que estemos pasando. La promesa, hermano, de Dios o a través de Cristo para nosotros es de que el Espíritu Santo iba a estar o va a estar con nosotros todo el tiempo. Para ello, mis hermanos, para que verdad, los discípulos y los apóstoles pudieran recibir, hermano, esta promesa dada por Cristo, ellos tendrían que esperar. Y en esa espera, mis hermanos, esa espera se iba a prolongar más o menos hasta en el día de Pentecostés, o la fiesta de las cosechas que se le conoce. Dice la Escritura, mi hermano, que cuando el Espíritu Santo vino, eso fue, mi hermano, que dio cumplimiento, y se cumplió, mis hermanos, en el día de Pentecostés. Cuando miramos el verso 1, dice ahí bien claro, cuando llegó, dice, el día de Pentecostés, dice que estaban todos, ¿cómo estaban, mis hermanos? Unánimes y juntos. En la traducción al lenguaje actual dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús, dice, estaban reunidos en un mismo lugar. La importancia, mis hermanos, de reunirnos, la importancia, mis hermanos, de estar unánimes, o sea, en un solo pensamiento, en un solo sentir. Sería algo, mis hermanos, muy triste que vengamos al templo, vengamos a este lugar sin saber a qué venimos. Sería muy triste, mis hermanos, que cada uno de nosotros viniéramos quizás solamente por rutina, quizás solamente, ¿verdad?, para que nos vea el hermano, para ver al hermano, para ver a la hermana que no hemos visto ya por un lapso ya de 4 o 5 días, pero que no vengamos dispuestos a darle al Señor en ese momento, mi hermano, de adoración.
en ese momento de alabanza, en ese momento de oración, de clamor, de intercesión. Sería muy triste que cada uno de nosotros esté pensando, mientras se está orando, usted esté pensando, ¿verdad?, en otras cosas. Mientras usted está clamando, usted esté pensando allá en su trabajo que se quedó a medias. Mientras usted está intercediendo, usted se acuerde, ¿verdad?, de que quizás dejó otra vez los frijoles allá en la estufa. O mientras usted está orando, mis hermanos, se le olvide que hay una necesidad, hermano, no solamente dentro de nosotros, sino alrededor del mundo entero. Entonces, mis hermanos, como dice la Escritura, para que Dios derrame de esa presencia maravillosa, para que Dios nos dé las fuerzas que necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos estar unánimes, un solo pensamiento, un solo sentir, que sepamos a qué hemos venido. Es cierto, es muy bonito, es muy hermoso mirarnos nuevamente, mirarlo, ¿verdad? De decir, por lo menos voy a ver otra cara nueva, no la misma que veo a diario. Me despierto y veo la misma cara, me voy a dormir y veo la misma cara antes de dormir. Pero por lo menos ya dice usted, voy a ir para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Voy a ir porque juntos, unánimes, vamos a orar por las necesidades que están pasando ahora mismo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Voy a ir porque voy a interceder por esas almas que necesitan de Dios. Voy a ir porque voy a clamar por esta nación, que el Señor derrame, ¿verdad?, de su misericordia, de su amor, y que las almas que no conocen a Cristo pues se conviertan al Señor. Entonces la importancia, mis hermanos, es que nosotros que somos los seguidores de Cristo y que nosotros que estamos reunidos en este lugar, hermano, estemos unánimes. ¿Por qué razón, mis hermanos? Dice la Escritura en el Salmo 133, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso, dice, es estar los hermanos juntos en armonía. Porque dice la Escritura, mi hermano, que allí dice, manda el Señor bendición y vida eterna. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que estaban esperando los discípulos? Los discípulos estaban esperando la promesa que Cristo les había hecho. Mas ustedes, le dijo el Señor, dentro de no muchos días, dentro de pocos días, seréis embestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál era la razón, mis hermanos, para que el Espíritu Santo venga, ¿verdad?, o viniera a la iglesia? Primero, mis hermanos, como dice la Escritura, era para darnos poder. Porque eso dice la Escritura en Timoteo, mi hermano, 1:7. Porque dice que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu, dice, de poder, de amor y dominio propio. Y eso, ¿quién lo da, mis hermanos? Eso lo da el Espíritu Santo. Cuando da el poder, mis hermanos, el Espíritu Santo quita muchas veces el temor que muchas veces radica en nosotros. ¿No le ha pasado, mis hermanos, que muchas veces cuando usted quiere abordar a una persona para hablarle de Cristo, predicarle a Cristo, usted siente como que los pies le tiemblan, siente temor, porque dice, me va a rechazar, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a pensar de mí? Y muchas veces, a través de ese temor, no podemos nosotros, ¿verdad?, extender el reino de Dios. No podemos nosotros predicar el reino de Dios porque tenemos todavía temor. Pues entonces dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo vino, mi hermano, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos, estaban, dice, en una habitación, estaban todos, cuando de pronto, dice la Escritura, oyeron un ruido, dice, muy fuerte que venía, dice, del cielo. ¿De dónde venía ese ruido, mi hermano? Del cielo. Dice la Reina Valera 1960, dice, se escuchó un estruendo, dice aquí en el verso 2,
De repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y he aquí, mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de notar. La escritura no dice que vino, dice, como un rayo, sino dice que se oyó vino como un estruendo. Como algo, mis hermanos, cuando retumba, algo que estremece, algo, mi hermano, que ese ruido se escuchó de una manera tan poderosa que me atrevo a pensar que todos los que estaban en ese día, hermano, alrededor o en ese lugar llamado Jerusalén, escucharon este estruendo. Y dice la escritura, mi hermano, que como un viento recio, dice que soplaba. En ningún momento, mi hermano, se menciona aquí que habla como fuego, o que vino, mi hermano, como un rayo, ya que muchas veces en las escrituras, cuando miramos nosotros que caía, ¿verdad, hermano, el fuego de Dios? En algunas veces el fuego de Dios cayó en el campamento de los israelitas, y cada vez que caía el fuego de Dios, hermano, era porque traía juicio, ¿verdad?, en el campamento. Y en algunas ocasiones dice que cuando el fuego de Dios caía, mis hermanos, dice que mataba a miles de personas porque estaban en una rebeldía o estaban en una desobediencia. O, hermano, el Señor ya sabía, ¿verdad? Ya venía, hermano, a traer justicia, hermano, en el campamento de Israel. Y cada vez que el fuego caía, mis hermanos, esas cosas sucedían. Pero dice la escritura que cuando se oyó, mi hermano, ese estruendo como de un viento recio que soplaba, dice que se llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y lo tremendo, mi hermano, dice aquí en la Reina Valera 1960, lo que acabo de leer, pero en la traducción al lenguaje actual dice: de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Dice que parecía el estruendo de una tormenta. Y dice que retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo, dice, parecido, oiga lo que dice, mi hermano, a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida comenzaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba, dice, según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Escuche, aquí bien claro en la traducción al lenguaje actual dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. En la traducción Reina Valera 1960 dice que comenzaron a hablar, hermano, en otras lenguas, que para el caso es lo mismo. Pero dice que cuando sucedió eso, mis hermanos, la gente que estaba alrededor, la gente que bajaba en esos días, hermano, de la fiesta de Pentecostés, dice aquí, mi hermano, declara, ¿verdad?, de qué parte venían este tipo de personas. Dice aquí, dice que unos eran de verdad de partos, otros eran medos, otros eran de elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, dice, más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mire lo que dice aquí, mi hermano, dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, mis hermanos, está diciendo la escritura, la palabra de Dios, que las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés por aquellos hermanos que fueron, ¿verdad?, investidos por el poder, hermano, de la presencia de Dios, hablaron idiomas que eran entendibles. Dice amén. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la escritura.
Porque ahí los mismos hermanos que estaban ahí dice, ¿cómo es? Dice que ellos hablan nuestro idioma. Quiere decir, mis hermanos, que los judíos que habían ¿verdad?, inmigrado, que vivían en este tipo de lugares, ellos venían, mis hermanos, para celebrar la fiesta del Pentecostés, se reunían para celebrar este tipo de fiesta, mis hermanos, y fue manifiesto el poder de Dios, que puede ser que tanto judíos como personas que radicaban en estas ciudades alrededor, hermano, de Jerusalén, hermano, venían también a celebrar la fiesta. Dice que ellos comenzaron a escuchar, hermano, las maravillas de Dios en sus idiomas. Amén, aleluya. Si hablan, mis hermanos, si habla la escritura que había árabes, quiere decir, mis hermanos, que hubieron algunos de ellos que escucharon el mensaje de Dios en árabe. Si había romanos allí, mis hermanos, puede ser que también escucharon el mensaje o las maravillas de Dios, mis hermanos, en latín, porque era lo que se movía en aquel entonces, la lengua de ellos. Si, hermanos, si eran personas que venían, ¿verdad?, de allá de Asia, pues ¿qué es lo que se escucha, mis hermanos, allá en Asia? Por allá radican, ¿verdad?, los chinos, los japoneses, todo este tipo de personas. Entonces quiere decir, mis hermanos, que posiblemente también ellos escucharon el mensaje en ese idioma. Y le aseguro, mi amado hermano, que si en ese entonces hubiese ya estado, mi hermano, el país de México, y algún mexicano estuviera por ahí metido también, le aseguro que también hubiese escuchado el mensaje de la palabra de Dios en español, mis hermanos. Y si en aquel entonces ya existiera, mi hermano, esta nación, y esta nación algunos de ellos hubiesen ido para celebrar ese tipo de fiestas por allá, le aseguro que también hubiesen escuchado el mensaje de Dios en inglés. Pero lo que llama la atención, mis hermanos, es ahora los días que nosotros estamos viviendo. Cuando habla la escritura y dice, mi hermano, de que cada uno de aquellos hombres que estaban en aquellos lugares escucharon el mensaje de Dios en el idioma de ellos, da a entender entonces, mis hermanos, que el idioma o el lenguaje o las lenguas que estos hombres hablaron era un idioma entendible. No era como el tipo de lenguas que hoy en día se está manejando, se mueve hoy, hermano, en las iglesias. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención, mis hermanos, es que hubo un hombre que se llamaba Pedro. Usted sabe, mi hermano, de que Pedro en cierta ocasión negó, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Y después de haberlo negado, mi hermano, Dios le da la oportunidad, el Señor lo restaura. Porque ya se le había profetizado, ya le había dicho Jesús, ¿verdad?, de que Pedro le iba a negar 3 veces, y él decía que no lo iba a hacer. Pero entonces dice la escritura, mi hermano, que cuando él lo niega las 3 veces, cuando él lo hace, cuando canta el gallo, él se acuerda de lo que Jesús le había dicho y cae, dice mi hermano, llorando ante la presencia del Señor. Hubo una restauración de parte de Dios en la vida de Pedro. Pero ahora nosotros miramos, hermano, que Pedro, cuando ha sido lleno del poder de la presencia del Espíritu Santo, nosotros miramos como Pedro se levanta delante de aquella multitud que se estaba burlando de ellos cuando comenzaron, mis hermanos, a hablar en diferentes lenguas. ¿Saben por qué ellos se burlaban? Porque ellos no entendían el lenguaje, mis hermanos, del cual estaba hablando Pedro. Porque quizás no estaba hablando en italiano, quizás no estaba hablando en árabe, pero quizás le estaba hablando, ¿verdad?, a los medos o a los persas o a los de Asia. Un lenguaje de eso, mis hermanos, estaba hablando. Pero ¿sabe una de las cosas? Cuando él se levanta y les dice, estos en verdad no están borrachos como ustedes sugieren o piensan que están. Y ahí Pedro, mis hermanos, cita al profeta Joel.
Y él dice claramente, esto dice es el cumplimiento de lo que Joel había profetizado miles de años atrás. Ahora se estaba cumpliendo, mis hermanos, en aquellos 120 que fueron embestidos por el poder del Espíritu Santo. Hombres que fueron cambiados, hermano, totalmente. Aquel hombre, mi hermano, que había negado al Señor Jesucristo, ahora se paraba y comenzaba a predicar el Evangelio. Un hombre, mi hermano, que en aquel entonces dice que se ganó miles de almas. Amén, aleluya. El Espíritu Santo, mi hermano, cambia a la persona. Amén. El Espíritu Santo transforma a la persona. Cuando la persona, mi hermano, busca, verdad, ser lleno de la presencia de Él, sabe muchas veces, mis hermanos, no necesariamente usted tiene que hablar en otras lenguas. Si el Señor le place, mi hermano, el Señor lo bautiza y usted puede hablar, hermano, en otra lengua, pero un lenguaje, mis hermanos, que pueda ser entendible. Porque déjenme decirle que aún el idioma de los ángeles, mis hermanos, si aún, mi hermano, habláramos un lenguaje angelical, lo entendiéramos. ¿Por qué razón digo que lo entendiéramos, mis hermanos? Porque usted se recuerda cuando Daniel estaba postrado orando al Padre, hermano, para que le diera el entendimiento de lo que, verdad, el rey de aquel entonces estaba pidiendo, mi hermano. Dice que desde el momento en que él se postró para pedir la interpretación, verdad, de aquello que se le requería en aquel momento, dice que Dios manda a uno de sus ángeles, que era Gabriel. Y Gabriel, mis hermanos, tiene un confrontamiento y usted sabe la historia, pero lo que quiero, hermano, decirle es de que Gabriel llega y le da el mensaje. Si fue, mi hermano, un lenguaje angelical en el cual Gabriel le habló a Daniel, pues fíjese que Daniel lo entendió. Ahora, mi hermano, si es un lenguaje meramente humano de esta tierra, pues también, mis hermanos, déjenme decirle que también los ángeles lo pueden hablar. Pero lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que ningún lenguaje que haya, ninguna lengua que haya sobre la tierra carece de sentido o de entendimiento. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es de que, como dijo el apóstol Pablo, cuando alguien se levanta dentro de alguna congregación hablando en otro idioma, o en lenguas extrañas, ¿verdad? Si hay alguien, dice, que interprete lo que él está hablando. Pero esto, dice, no puede ser de más de 2 o 3. Pero dice, mientras uno habla, los otros interpreten. Y Pablo, mis hermanos, dice, pero si no hay alguien que interprete, ¿verdad? Entonces, dice, el que está hablando en lenguas, dice, mejor calle y hable para con Dios, dice. Pero lo que estamos mirando hoy en día, mis hermanos, es acerca de estas supuestas lenguas. ¿De qué me sirve, dijo el apóstol Pablo, si yo, dice, hablo más lenguas que todos ustedes? ¿Cierto que dijo eso? Pero ¿de qué me sirve, dice, si yo vengo y les hablo en lenguas y ustedes no me van a entender? O dijo él, ¿de qué me sirve si yo vengo y le hablo en otro idioma prácticamente, si ustedes no entienden el idioma? Hermano, ¿de qué serviría, verdad, de que yo viniera y le comenzara a hablar, hermano, a personas que estuvieran aquí, que fueran meramente americanas, que no entienden el español, solamente el inglés? ¿De qué serviría que yo les comenzara a predicar que Cristo les ama, Cristo puede cambiar sus vidas, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, si ellos no me van a entender? Necesariamente tiene que haber alguien que interprete lo que yo estoy, hermano, el mensaje que yo estoy comunicando a estas personas. Pero si no hay, hermano, alguien que interprete, por muchas ganas que yo tenga, mis hermanos, de hablar del evangelio, no me van a entender. De la misma forma, si un americano viene, mis hermanos, y nos comienza a hablar, ¿verdad?, en el idioma de él, que es el inglés, nosotros que ya tenemos tiempo aquí, algunas de esas palabras podríamos entenderlas. Por eso
eso dijo Pablo, ninguno de los idiomas carece, dice, de entendimiento. Ninguno de los idiomas se puede, ¿verdad?, hablar sin que tenga algún significado lo que él o ella está hablando. Pero dijo el apóstol Pablo, pero si en una congregación, dice, debe de hacerse todo ordenadamente. Si alguno, dice, tiene, ¿verdad?, ese don de hablar en lenguas, bueno, hable las lenguas, pero también pídale a Dios, dice, pídale a Dios que también le dé el don de interpretación. Amén, aleluya. Por eso, bienaventurados aquellos que hablan español y hablan inglés. Porque, hermano, porque usted que puede hablar inglés, si alguien viene y le habla a usted inglés para traducirle a otra persona, usted lo va a hacer. Si, por ejemplo, un americano habla español, usted le habla en español y él puede traducir a los demás en inglés. Pero entonces, mis hermanos, dijo el apóstol Pablo, pero que todo se haga, dice, decentemente y en orden. Entonces el problema que estamos enfrentando hoy en día, mis hermanos, es ese. Ahora, mis hermanos, yo creo que sí hay el don de lenguas. Yo creo que hay el don de lenguas, pero también creo que debe de haber interpretación de lenguas. Porque si no hay una interpretación, mis hermanos, ¿cómo voy a entender yo? Si ese hombre, mi hermano, que está hablando en lenguas, meramente está glorificando a Dios, pues le está echando una maldición al pueblo. Porque aunque usted no crea, mi hermano, pero muchas veces en algunos lugares, en algunas congregaciones, se han infiltrado brujos y brujas que se hacen pasar, mis hermanos, como creyentes. Y como muchas veces la iglesia, mis hermanos, carece o no hay interpretación, hermano, de lenguas, entonces bien puede ese hombre levantarse y comenzar a maldecir a toda la iglesia. Y nosotros, como no hay ningún intérprete de lengua, ¿cómo vamos a saber? Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura, mi hermano? Que es necesario que mientras uno hable, el otro interprete. Y si el Señor, mis hermanos, le ha dado a usted la facilidad de poder, hermano, orar en inglés, bueno, cuando usted falla, mi hermano, ahí a solas con el Señor, comience a hablar, hermano, suéltese a hablar en inglés con el Señor. Porque es usted y Dios, ¿me entiende? Usted sabe lo que le está diciendo. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice la escritura, mi hermano. En esa fiesta del Pentecostés se cumplió la palabra. Los discípulos, mis hermanos, supieron esperar la orden que Jesús les había dado. De aquí dice, dentro de no muchos días vosotros seréis investidos, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Una de las cosas que llama la atención también, mis hermanos, era de que estos hombres unánimes, dice que perseveraban en la oración. Perseveraban, dice, en la oración. Mire lo que dice Hechos 1:14. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice mi hermano de que estaban, dice, también las mujeres. Y estaba también, dice, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice mi hermano que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos, dice, eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, dice, antes por boca de David acerca de Jesús, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas, ¿verdad? Perdón, hermano. Acerca, dice, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era, dice, contado con nosotros y tenía parte en este ministerio.
Pero entonces, mis hermanos, Pedro estaba haciendo un recordatorio de lo que ya Jesús les había dicho. Y miren lo que llama la atención es esto, que ellos estaban, dice, unánimes. Estaban esperando, mi hermano, el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Dice mi hermano que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos. Y mire lo que dice allí el verso 3, mis hermanos. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí hay otra cosa muy importante. Las lenguas que allí hablaron era, dice, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Algunos de ustedes han tenido la experiencia de que en algunas iglesias, mis hermanos, dicen: ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Vengan, yo voy a orar por usted. Y en algunas ocasiones, ¿verdad?, le imponen la mano. Eso es bíblico. Pablo lo hizo. Puso la mano sobre algunos creyentes y comenzaron a hablar en otras lenguas. De tal manera, mis hermanos, que muchos de los judíos dijeron: no puede ser que aún hasta los gentiles han recibido el Espíritu Santo. Pero hoy en día, mis hermanos, en algunos lugares, algunos evangelistas tienen ese error. Digo error porque está escrito. Un evangelista, un maestro, un pastor o alguien que habla, hermano, en lenguas, no puede decirle a otra persona: hazle así, repite después de mí, o haz lo que yo digo. No puede hacerlo, porque eso es antibíblico. Tampoco le puede decir: mira, nada más suelta la lengua y comienza a moverla y comienza a decir un disparate sin saber lo que dice. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, mis hermanos, miramos algo específicamente ordenado. Cuando digo ordenado, estoy diciendo lenguas, mis hermanos, no trabalenguas. La gente que estaba allí comenzó a hablar en otros idiomas, pero nunca comenzaron a balbucear como niños, o comenzaron, mis hermanos, a decir, hermano, cosas incoherentes o algo sin sentido, como hoy en día. Vuelvo a repetir, yo creo en las lenguas, pero en las lenguas conforme dice la Escritura. Amén, aleluya. Pero hoy en día en muchos lugares, mis hermanos, en muchas congregaciones, a veces que se suelta toda la iglesia, uno por allá, otro por allá, otro por allá, y hermano, y usted no entiende absolutamente nada. Y cuando usted va, mi hermano, y les aplica lo que la palabra del Señor dice, se enoja con usted. Porque dice que nosotros estamos, ¿verdad?, frenando el mover del Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor nos muestra un orden. O sea, Dios, mis hermanos, es un Dios de orden, no de desorden. Tampoco es un Dios de confusión. Por eso Pablo dice, para que no vaya a caer en descrédito el evangelio y el hablar en lenguas o en otros idiomas, trátese todo en orden. Uno hable, el otro interprete. Y que los demás, dice, escuchen. Pero en caso de que no haya, dice, ¿verdad?, dentro de ustedes o dentro de la congregación, alguien que pueda interpretar, entonces, hermano, dice, el que está hablando en lengua, pida pues a Dios también la interpretación. Pero si Dios no le da ese don de interpretación, ni tampoco hay interpretación, ¿verdad?, de lo que se está diciendo, entonces mejor calle. Pero dice,
calle delante de la congregación y siga hablando para con Dios. Porque cuando el hombre, mi hermano, está hablando en chino, está hablando en japonés, está hablando en inglés o en español o en escocés, hermano, ¿cuál es el idioma que hablan allá en Mesopotamia? Hay un sinnúmero, mi hermano, de lenguas allá. Los de la India, todo por ahí, man. Los de Rusia, mi hermano, que hablan ruso. Si alguien viene y le habla en ruso a usted, mi hermano, usted se queda ahí. Entonces, todo esto, mi hermano, está en las Escrituras. Pero todo esto lo da el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de tener cuidado cada vez que vamos a algún lugar y le dice: si usted no habla en lenguas, quiere hablar en lenguas, pásele, le pone la mano, repita después de mí. Eso no es así, mis hermanos. Es Dios el que le tiene que dar a usted. Y sabe una de las cosas, Dios está dispuesto a darnos el don de lengua. Pero déjeme decirle, mi hermano, no porque usted hable en lenguas y hable más que todos, no quiere decir que las lenguas lo vayan a salvar a usted. Las lenguas no salvan a nadie. Las lenguas solamente, mi hermano, se usaron allí para dar testimonio de la gracia, del amor, de la misericordia y del poder de Dios. Y vemos el resultado, mi hermano. La primera conversión fueron de 3,000, la segunda de 5,000. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene, se va todo temor. Se quita ese miedo. Y Dios, mis hermanos, lo sella con su poder. Y usted comienza, mis hermanos, comienza a tener ese valor que quizás nunca tuvo. Comienza a hablar el Evangelio sin temor a que le cierren la puerta, ¿verdad? O le revienten la boca por hablar del Evangelio. O sea, el poder del Espíritu Santo, mi hermano, da una valentía, mis hermanos, ¿cómo podemos decir? Extraordinaria, mi hermano, hablando espiritualmente. Usted no tiene temor, usted habla, así sea, ¿verdad? Hermano, sea alguno de la pandilla. ¿Se recuerda alguna ocasión que fuimos allá donde estaba no recuerdo, estaba trabajando en un carro y que se comenzaron a enojar, hermano, ¿se recuerda? Con Andrés y usted fuimos esa vez que estaban dos cholitos según ellos. Y comenzamos a hablarle del Evangelio y se comenzaron a enojar. ¿Qué era lo que nos impulsaba a nosotros a hablar, hermano, sin tener temor? Porque quizás, hermano, aquellos estaban ahí en ese lugar, que estaban enfadados por el calor, por el trabajo, etcétera. Posiblemente ellos podrían levantarse y podernos, ¿verdad?, darnos algún golpe. Pero se da cuenta que nada ni nadie nos detuvo. Seguimos hablándoles del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo, mi hermano, cuando viene a la vida del creyente, le quita todo temor. Por eso dijo Pablo: Dios nos ha dado a nosotros un espíritu, dice, de poder, de amor, de dominio propio. Hermano, el Espíritu Santo lo hace a usted, aunque usted tenga dominio propio sobre usted y sobre las circunstancias, hermano, que esté enfrentando en la vida, en el trabajo, donde sea. El que tiene el Espíritu Santo no se enoja tan fácilmente. El que tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, sabe controlarse, sabe controlar su temperamento. El que tiene el Espíritu Santo, mi hermano, sabe, mi hermano, meditar antes de soltar alguna palabra, no sea que esa palabra al soltarla vaya a causar un daño, ¿verdad?, en el que está a su alrededor y después quiera arrepentirse. Pero hay palabras que se sueltan y ya no pueden regresar atrás. Hay cosas que nosotros muchas veces hablamos y decimos, hermano, que después nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde. El Espíritu Santo le comienza a dar templanza,
Le comienza a dar sabiduría, le comienza a dar entendimiento, cuándo debe hablar, cuándo no debe hablar, cuándo tiene que quedarse callado, cuándo tiene que escuchar. Por eso el Espíritu Santo nos da a nosotros, mis hermanos, ese poder, esa de amor, de dominio propio. Y sabe que Pablo dijo, no os embriaguéis, dice, con vino. Porque en el vino, dice, hay disolución. Más bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ahora, nosotros, hermano, ¿cómo podemos tener la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros? Bueno, déjeme decirle, mi hermano, de que no necesariamente tiene que hablar en lenguas para saber que usted tiene el Espíritu Santo. Un ejemplo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, mi hermano, desde el vientre de su madre. Otro ejemplo, mi hermano, Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando salió, ¿verdad?, del bautismo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él, pero no habló en lenguas allí. Otro ejemplo, mis hermanos, otro ejemplo que nosotros podemos mirar, María también fue llena del Espíritu Santo. Pero entonces, mis hermanos, vuelvo nuevamente a retomar esto. ¿Por qué razón entonces el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 en aquella ocasión y comenzaron a hablar en otras lenguas? Bueno, el Espíritu Santo vendrá un día, mi hermano, y lo llenará de su presencia. Puede ser que usted esté en medio de personas, mis hermanos, que puedan ser árabes, rusos, chinos, yo no sé, y de pronto venga el poder de Dios sobre usted y que usted comience. En ese momento quizás usted no entienda ni lo que está diciendo, pero puede que esté, ¿verdad?, un chino, un japonés, un italiano, un ruso, y usted esté comunicando el mensaje de la palabra de Dios. Amén, aleluya. O sea, todo esto puede ser posible. Porque vuelvo a repetir, ningún idioma carece, mi hermano, de significado ni sentido. El español, hermano, yo me comunico con usted y usted me entiende. Pero si yo comienzo a hablar en inglés, le aseguro que ni usted ni yo mismo me va a entender. Porque quizá usted no está muy familiarizado, mis hermanos, quizás tenga noción de algunas palabras, pero demás no. Y quizá yo comience a hablar en inglés, mis hermanos, y de pronto ya me sé de lo que le estoy diciendo. O sea, ¿sí me entiende, mi hermano? Y si la hermana se levanta hablando en chol, y si por allá, mi hermano, otra hermana se levanta hablando, ¿verdad?, en alguna otra dialecto, en mixteco, en ¿qué más? ¿Se da cuenta? Lo único que vamos a entender, ¿verdad?, si algún hermano de Guatemala comienza a hablar, ¿qué idioma habla? ¿El qué? Quiché. Lo único que le vamos a entender es aquella palabra que dice Ishka. Ishka. Yo bien, hasta lo pronuncio bien, mira, Ishka. ¿Qué quiere decir Ishka? Ya se fue, se murió. ¿Se imaginan? Entonces, mis hermanos, esa es la cosa. El Espíritu Santo, mis hermanos, es ordenado. Y el Espíritu Santo descendió en aquel día, mi hermano, primero para que se cumpliese lo que había profetizado Joel. Segundo, mi hermano, porque Jesús se lo prometió a sus discípulos y apóstoles. Y se lo ha prometido a la iglesia. Amén, aleluya. Debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo, sí. Debemos de buscar. Amén, aleluya. Dice Jesús, dijo Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, pídaselo al Señor. Pídale a Dios. Y si usted de pronto, mi hermano, siente hablar en lenguas, háblele así, pero acuérdese, pídale a Dios que le dé la interpretación. Y si Dios no le da la interpretación, entonces vaya usted solito ahí con el Señor y comience a hablar con el Señor.
que quizás nosotros no lo entendamos, pero Él sí. Amén, aleluya. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el error que estamos viviendo hoy en día en las iglesias. Que muchas veces, mi hermano, solamente hay un desorden en algunas congregaciones. Y el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo es ordenado. Así dice la Escritura. Cuando el Espíritu Santo, mi hermano, viene a la vida del ser humano, trae orden, no desorden. Mire que yo conozco algunas que hablan hermano, dizque en lenguas, y son tan desordenadas, mis hermanos, que andan en otras iglesias brincando, se van a una, se van a otra, allá la regañaron, se fueron a otra, allá la exhortaron, se fueron a otra, y así es. Pero cuando el Espíritu Santo viene a la vida del ser humano, le trae firmeza, le trae convicción, le revela su palabra, lo fundamenta, ¿cómo decir? Lo cimenta, ¿verdad? En las Escrituras, y le hace entender dónde verdaderamente se predica la palabra tal cual es. En pocas palabras, el que tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, difícilmente podrá ser engañado. Difícilmente. No puede ser engañado. Porque si alguien dice que habla en lenguas, profetiza, tiene sueños, y etcétera, etcétera, Dios le revela, Dios le enseña todo eso. Y si es engañado, mis hermanos, al momento de la predicación, ve que su pastor, el evangelista, le está enseñando otra cosa. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que tiene Espíritu Santo si el Espíritu Santo da discernimiento? Amén, aleluya. ¿Se da cuenta? Es terrible lo que estamos mirando hoy en día dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Por eso, mis hermanos, debemos de prestar más atención al escudriñar la palabra. Escudriñe la palabra. Que no seamos engañados, mis hermanos, porque estamos viviendo últimos tiempos, dice la Escritura. Y las señales, hermanos, más tremendas que sucederían en estos tiempos es que el aumento de la apostasía. Amén. Así que debemos de prestar atención a estas cosas. Vino el Espíritu Santo, dice que vino como el estruendo de un viento recio. Y aquel lugar, dice mi hermano, que aquel lugar, ¿verdad?, se llenó literalmente de esa presencia. Y dice que se le aparecieron. Cuando dice que se le aparecieron, quiere decir, mis hermanos, que la persona que da testimonio de esto, quiere decir que vio literalmente como lenguas de fuego, dice, asentadas sobre las cabezas de aquellos que estaban ahí. Qué hermoso sería, mi hermano, que de pronto aquí usted sintiera el poder del Espíritu Santo, y que cuando de pronto ve ahí una llama como encima suyo, mi hermano, haga de cuenta como aquella laira, ¿verdad?, que le está así, y sale la llamita. Qué bonito sería. Oiga, mi hermano, sí, eso sería muy bonito, hermoso, pero tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Pídale a Dios, mis hermanos. Si usted anhela, hermano, hablar en lenguas, pídale a Dios. Quizás usted acuérdese de aquella mujer que pasó más de 30 años pidiéndole que el Señor le diera, ¿verdad?, ese don de lenguas, de hablar en otras lenguas. Pasaron 30 años, dice, cuando un hombre, dice mi hermano, que aquello estaba en la iglesia, estaba, mi hermano, la alabanza muy bonita, hermosa alabanza estaba moviéndose en ese lugar. Pasó, dice, un árabe por allá, mi hermano, y se metió. Él no sabía, él lo escuchó y le gustó, o sea, le llamó la atención. Y la ancianita que estaba por 30 años pidiendo, dice, ¿verdad?, el don de lenguas, dice que se levantó, mi hermano, y que comenzó a hablar en árabe.
Y que cuando terminó, dice, ¿verdad, hermano? El servicio, dice que aquel hombre fue, dice, y le habló, dice, oiga, dice, señora anciana, dice, qué bien habla usted el árabe. Le dijo, yo no hablo árabe. Pero si acabo de escucharla, me estaba hablando de Jesucristo, de Jesús, el de Nazaret, que fue, y dice que hermano, que le habló. O sea, no perdamos entonces nosotros la esperanza de un día hablar en lenguas. Amén. Pero que haya cambios en nuestras vidas, mis hermanos. Para bien, amén, no para mal. Que sea para bien, mis hermanos. Así que, si usted anhela la presencia, la llenura del Espíritu Santo, usted ya tiene el Espíritu Santo, usted ya ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted es propiedad de Dios, hermano, porque el sello de Dios es ese, el Espíritu Santo, el sello de Él. Usted es propiedad. Ahora, ¿quiere usted, mi hermano, ir más allá? Hablar, hermano, interpretar, buscar este tipo de, ¿verdad?, de señales que hablan las Escrituras. Pues pídala a Dios, pídasela al Señor. Y si un día el Señor le da el privilegio de hablar en lengua, mis hermanos, cultívelo, cultive esas lenguas y hable con el Señor, y que cada vez que usted habla con Él, dígale, dame ahora la interpretación. Y cada vez que usted comience a hablar en lengua, mis hermanos, esto es lo que quiere decir. Amén. Gloria a Jesús. Pongámonos de pie en esta tarde. El Espíritu Santo, mis hermanos, es algo hermoso que ha traído cambios a nuestras vidas. Miren, aquel que se enojaba ya no se enoja mucho. Aquel que gritaba ahora ya no grita. Sí, porque a veces nosotros, hermanos, tenemos eso, que nos enojamos bien rápido. Pero cuando viene el Espíritu Santo, toma el control de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, te doy gracias, Señor Jesús,